Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Sí, déjame hacer unas cositas aquí que tengo que hacer aquí. Te sabes bien que tengo que hacer siempre unos ajustes, siempre, siempre lo tengo que hacer. Bueno, ya estamos ya. Y qué bien, está muy bien, muy bien. ¿Ok? Sí. Estamos muy bien, encantado de haber nacido y estamos ya en vivo en Facebook. Vamos a estudiar el libro de Mateo, capítulo 22, y vamos a comenzar en el versículo 15. Vamos a hacerlo de 15 al 33 hoy. Bueno, una de las cosas que quiero decirle es acerca de que muchas veces siempre tenemos oposición, tenemos personas de que no quieren escuchar y siempre quieren tratar la manera de atraparnos, que nosotros hagamos una falta, cometer una falta. Y ese mismo ejemplo lo podemos ver en los fariseos y en muchos dirigentes de del reino, muchos dirigentes de las sinagogas que siempre querían atrapar a Jesús, siempre querían atrapar. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces que hay personas que en vez de de unir a las personas, lo que están trayendo tratando la manera es de desunir. Entonces mira aquí como dice aquí en el versículo 15 del libro de Mateo capítulo 22. Entonces los fariseos se fueron y deliberaron entre sí cómo atrapar a Jesús en alguna palabra que él dijera. Y los fariseos enviaron a algunos de los discípulos junto con los partidarios de Herodes, diciendo, Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Dinos, pues, ¿cuál es tu opinión? ¿Está permitido pagar impuesto a César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo, ¿por qué me ponen a prueba, hipócritas? Traigan la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un dinario. Y él les preguntó, ¿de quién es esta imagen, esta inscripción? Ellos le dijeron, del César. Entonces él les dijo, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se maravillaron, lo dejaron y se fueron. Bueno. Mira aquí lo que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 15. Entonces los fariseos fueron y deliberaron entre sí cómo atrapar en alguna palabra que él dijera. Entonces ellos estaban planeando cómo poder atrapar a Jesús de cualquier cosa que ellos dijeran. Entonces ellos estaban haciendo eso, pero ¿por qué estaban haciendo eso? No se sabe muy bien, pero porque le tenían envidia o porque no querían de que el reino de Dios creciera. Entonces los fariseos hicieron los fariseos para hacer eso. Y los fariseos enviaron a algunos de sus discípulos, de los discípulos de quién, vamos a ver, algunos de sus discípulos. Y lo dijeron, cultura, algunos de sus discípulos, algunas de las personas de los que seguían a ellos, porque los discípulos son las personas que aprenden de ellos, aprenden, son personas que están enseñadas por una persona, y entonces ellos hacen todo lo que los maestros le están diciendo, esos son los discípulos, esos son los discípulos, ¿eran los discípulos de quién? Los discípulos de los fariseos, no eran los discípulos de Jesús, ni nadie por el estilo, eran los discípulos de quiénes, de los fariseos, y enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes.
los partidarios de Herodes. ¿O quién eran los partidarios de Herodes? Era un grupo de people, de un grupo de personas, que esas personas eran los que seguían a Herodes. ¿Quién era Herodes? ¿Quién era Herodes? Herodes, ¿quién era Herodes? Vamos a ver. Pero cuando los fariseos salieron enseguida, comenzaron a tramar contra herodianos, en contra Jesús, para ver cómo lo podrían destruir. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? ¿Qué es lo que podemos ver aquí? ¿No? Fíjate como también Jesús también dice en este versículo. Mira como Jesús dice aquí en el versículo. En el versículo, en el Marco, versículo 8, capítulo 15, dice, Jesús le encargaba diciendo, tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y la levadura de los Herodes, de los fariseos y de los Herodes. Eso está en el libro de Marco, capítulo 8, versículo 15. También en este mismo libro de Marcos, capítulo 12, versículo 13, dice así, pero enviaron algunos de los fariseos, de los herodianos, para sorprender a Jesús con algunas palabras. Entonces ellos estaban mandando, tratando la manera de qué, de que Jesús cayera en algún tipo de palabreo de que no era de acuerdo con lo que decía la palabra. ¿Para qué? Para atraparlo, para hacer lo que da mal. Muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado en las iglesias, en los lugares, con los amigos de nosotros, que muchas veces nos dicen cosas para atraparnos, para ver qué era la reacción de nosotros. Por eso tenemos que pensar dos o tres veces, pensar dos o tres veces antes de contestar cualquier pregunta que nos hagan o cualquier cosa que nos digan, porque muchas veces nos están tendiendo trampa para atraparnos. ¿Ok? Entonces, fíjate cómo le dice, diciendo esto, maestro, fíjate lo que le dice, maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Entonces lo están diciendo como es él. Le están diciendo, maestro, usted es imparcial, usted no es imparcial porque eres imparcial y porque buscas los favores de Dios y porque hablas con la verdad de Dios. Fíjate lo que le están diciendo las cosas, las cualidades de él, las cualidades de él, pero ¿para qué? Y entonces le dice, dinos por cuál es tu opinión. Entonces ahora le están diciendo que diga cuál es su opinión. ¿Cuál es la opinión a qué? Acerca de pagar el impuesto a César o no. Dice, a ver, dígame su opinión, qué cosa usted cree, si se le puede pagar a César o no. Pero entonces ya Jesús conocía la malicia de ellos. Jesús conocía la malicia de ellos. Jesús conoce los pensamientos de todos nosotros. Jesús sabe bien antes de nosotros hablar lo que nosotros vamos a decir. Antes de nosotros pensar, Él sabe lo que nosotros estamos pensando, porque Jesús lo sabe todo. Jesús nos hizo a todos nosotros. Fíjate cómo dice, ¿por qué? ¿Por qué me ponen a prueba, hipócritas? ¿Por qué me ponen a prueba, hipócritas? Le dice, ¿por qué? ¿Por qué me ponen a prueba, hipócritas? ¿Por qué? A ver, entonces se lo está diciendo, ¿a quién se lo está diciendo? A los discípulos o de los fariseos, o al grupo de personas que están haciendo esa pregunta, ¿no? Entonces le dice, fíjate lo que le dice, traigan la moneda, tráiganme una moneda que se usa para pagar ese impuesto, que me traigan una moneda con la que se pague ese impuesto. Y le trajeron un dinario. Ellos le dijeron, él les preguntó, ¿de quién es esta imagen que está en la inscripción? ¿De quién es esta imagen? A ver, ¿de quién es? Entonces ellos dijeron, de César. Entonces dijo, bueno, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, que le den a César lo que es de César y a Dios lo que le es de Dios. ¿Okay? Entonces, pero ¿por qué dice eso? Mira, aquí como también dice en el libro de Marcos, en el libro de Marcos capítulo 12, versículo 17, dice así. Entonces Jesús le dijo, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces también en el libro de Lucas, capítulo 20, versículo 25, dice, entonces Jesús le dijo, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Vamos a ver lo que dice el libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 13, versículo 7. Paguen a todos los que deban, paguen a todos los que deban. Al impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor,
honor. Qué cosa más bonita aquí lo está diciendo en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 17, versículo 7. Paguen a todos los que deban. Pagan a todos los que deban. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Entonces tenemos que pagarle a todas las personas que nos deban a nosotros. Quisieron atraparlo, pero Jesús le contestó de lo mejor. Entonces, al oír esto, se maravillaron y lo dejaron y se fueron. Al oír esto, se maravillaron y se fueron. Bueno, ¿y quién hizo eso también? ¿Quién hizo eso que cuando oyeron esto, esas cosas que el diablo cuando lo estaba tentando, se maravilló, que no se maravilló, pero lo dejó en paz, lo dejó, ¿por qué? Porque no podía contra él. Contra Jesús no se puede. Contra Jesús no se puede. Entonces lo que podemos aprender aquí de estas cosas es de que tenemos que tener cuidado porque siempre va a haber algunas personas que nos va a querer atrapar, algunas personas que nos van a decir cosas buenas, cosas correctas de nosotros, pero nos van a hacer una pregunta que para sacarnos palabras que nosotros no queremos decir, lo que nosotros no debemos decir, porque las personas son un fenómeno, las personas siempre quieren atacarte, siempre quieren tratar la manera de desviarte de tus cosas. Y uno de los ejemplos que podemos ver aquí, de que Jesús no se desvió para ningún lado, ni para la izquierda ni para la derecha. Él seguía haciendo lo que él venía a hacer, que él venía a hacer, a morirse por todos nosotros, para que todos nosotros podamos tener relación con Dios. Bueno, vamos a seguir aquí en el versículo 23. Versículo 23. Ese día se acercaron a Jesús algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le dijeron, Maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijo, su hermano, como pariente más cercano, se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia le dejó a la mujer a su hermano. De igual manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todos murió la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Será de los 7 será mujer, porque todos ellos la tuvieron. Pero Jesús les respondió, están equivocados por no comprender las escrituras ni el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y cuando a la resurrección de los muertos no han leído lo que le fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de Jacob. Él no es el Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la multitud se admiraba de su enseñanza. Bueno. Aquí vamos para el versículo 23. Vamos para el versículo 23, donde dice, ese día se acercaron a Jesús algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección. Fíjate, ¿quiénes fueron los que se acercaron? Unos saduceos. ¿Quiénes son? Los que ellos dicen de que no hay resurrección. Los que ellos dicen que no hay resurrección. Vamos a ver aquí un momentico aquí lo que dice este mismo libro de Mateo, capítulo 3, versículo 7. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, le dijo, camada de víbora, ¿quién le enseñó a huir de la ira que está al venir? Eso se lo dijo Juan. ¿A quién se lo dijo? A los fariseos. ¿Y a quiénes? A los fariseos y a los fariseos y a los saduceos. ¿Por qué? Porque estaban tratando la manera de escapar el juicio. Y dice, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, le dijo,
camada de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? ¿Quién los enseñó? Porque ellos sabían, Juan sabía bien de que ellos estaban haciendo cosas malas, cosas indebidas, y le habló así de esa manera. ¿No me entiende? Y le habló así. Vamos a ver, vamos a ver aquí, vamos a ver aquí, vamos a ver aquí. Entonces en ese día se acercaron algunos saduceos, lo que dicen, que los que dicen, fíjate, los saduceos, ellos dicen de que no hay resurrección. Los saduceos dicen que no hay resurrección. Entonces fíjate ahora lo que ellos hacen. Le dijeron al maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijo, su hermano como pariente más cercano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano. Entonces está diciendo, ¿no? De que eran 7 hermanos. Si algún hermano muere, el hermano, como pariente más cercano, se casará con la mujer y se levantará de descendencia del hermano. Ahora bien, entre nosotros 7 hermanos. Ahora le pone un ejemplo, en que 7 hermanos. El primero se casó y murió, pero no teniendo descendencia, le dejó la mujer a su hermano. Entonces, ¿qué sucede? De que le deja la mujer a su hermano. Entonces, de igual manera, también el segundo y el tercero hasta el séptimo, después de todo, murió la mujer, que se murieron todos, y entonces después de todo murió la mujer, y después de todos murió la mujer. Por tanto, fíjate ahora, ellos no creen en la resurrección, ellos no creen en la resurrección, y le están preguntando a Jesús acerca de la resurrección. Entonces lo que querían era atrapar a Jesús. Si ellos no conocen, ellos no creen en eso, ¿para qué quieren preguntarle a Jesús acerca de eso? En tanto, fíjate, dice, por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos ellos la tuvieron. Entonces lo que querían atrapar a Jesús, siempre a Jesús lo quieren atrapar. Siempre tenemos que tener cuidado con los enemigos de Dios, porque los enemigos, Satanás utiliza a cualquiera. A cualquiera. Satanás no va a estar ahí en la calle, en los bares, diciéndole cosas que hagan mal a la gente, sino Satanás trata la manera de introducirse en la iglesia donde están las personas de Dios. ¿Para qué? Para formar la discordia, para formar ¿qué? La división. Y tenemos que tener mucho cuidado porque Satanás, lo mismo que me puede utilizar a mí, que puede utilizar a otra cualquiera persona, en el sentido que cuando usted esté tratando la manera de hacer algo que es contrario a lo que dice la palabra de Dios, Satanás lo está usando. Cuando, por ejemplo, usted está tratando la manera de estar formando discusión en la iglesia, está tratando la manera de hacer cosas que no son de acuerdo con lo que dice la palabra, Satanás lo está usando. Y tenemos que tener mucho cuidado porque Satanás usa muchas diferentes estrategias como esta que está utilizando ahora. Esas personas, ellos no creen en la resurrección, entonces le están haciendo una pregunta a Jesús acerca de la resurrección. Si ellos no creen, ¿para qué ellos tienen que preguntarle a Jesús acerca de la resurrección? Es porque lo quieren atrapar. Por tanto, en la resurrección, fíjate, por tanto, la resurrección de cuáles de las 7 será mujer, porque todas ellas la tuvieron, ¿ok? Pero Jesús le respondió, están equivocados por no comprender las escrituras, están equivocados porque no comprenden lo que dice la palabra de Dios, están equivocados porque no comprenden lo que dice la palabra de Dios, o no saben lo que dice la palabra de Dios, ¿tú me entiendes? No saben el poder, las escrituras, ni el poder de Dios. No saben ni la escritura ni el poder de Dios. Vamos a ver lo que dice aquí en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 9. Porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar entre los muertos. ¿Ok? Ellos no creían en la resurrección. Y entonces ahora le están preguntando esas preguntas que es para atrapar a Jesús. Y tenemos que tener mucho cuidado. Ahora mira a ver lo que dice Jesús. Mira lo que le dice Jesús, como le contesta. Porque la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Que son igual, mira aquí con lo que dice en este mismo libro de Mateo, que lo vamos a ver en el versículo 20, en el capítulo 24, versículo 38, que dice así. Pues así
como en aquellos días antes del diluvio, estaba comiendo y bebiendo y casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca. Vamos a ver lo que dice el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 27. Comían y bebían, se casaban y se daban casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ok, ok. Vamos a ver aquí también. Entonces dice, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces le está diciendo, porque en la resurrección, cuando venga la resurrección, no se van a casar, ni van a ser dados en matrimonio, porque van a ser como los ángeles de Dios en el cielo. No va a haber casamiento en ese tiempo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, y en cuanto a la resurrección de los muertos, no han leído lo que le fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Él no es de, él no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces se lo está diciendo que ellos están vivos porque dice que yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de los muertos, sino de los vivos. Entonces mira a ver vamos a ver lo que dice aquí en el libro de Sodos. Libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 6. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Entonces, al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Las multitudes se admiraban de su enseñanza. Las multitudes se admiraban de la enseñanza de Jesús porque Jesús es Dios y Jesús enseña a las personas de adecuado a la voluntad de Dios. Jesús es amor y Jesús siempre ha tratado la manera y está tratando la manera de guiarnos a nosotros por el camino de Dios, por el camino correcto, por el camino de la verdad. Lo que sucede de que muchas veces nosotros no queremos escuchar las palabras de Dios. Nosotros no queremos saber lo que Dios nos está diciendo. Y una de las cosas bonitas que tiene la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos enseña a todos nosotros a cómo nosotros podemos vivir y a cómo nosotros podemos glorificar a Dios, porque nosotros estamos hechos para glorificar a Dios, no para glorificar a los hombres, ni a las mujeres, ni a ninguna persona. Nosotros estamos hechos para glorificar a Dios. Entonces, ¿qué sucede? De que aquí ya vamos a terminar este estudio de hoy. Mañana vamos a conversar en el versículo 34 de este mismo libro de Mateo, capítulo 22, pero recuérdese una cosa, ¿no? De que mañana va a ser a las 5:30 de la mañana, porque mañana es martes y yo los martes siempre tengo un compromiso con la iglesia, con Dios, y entonces tengo que hacerlo un poquito más temprano para yo poder hacer mis cosas y llegar a tiempo a donde tengo que llegar. Así que entonces ahí nos miramos mañana y espero de que hayan aprendido un poquito poco, como digo yo siempre, acerca de la escritura y que tenemos que tener cuidado. La moraleja es de que tenemos que tener cuidado. La enseñanza es de que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos y con lo que decimos, porque muchas veces hay personas que nos quieren tender trampa, como se la quisieron tender a Jesús. Entonces, ¿qué sucede? De que esos no son cosas de Dios, esos son cosas de quién? Del chamuco, son cosas de la persona que está opuesta a la palabra de Dios. Así que tenemos que saber detectar cuando las personas vienen con la voluntad de Dios o cuando vienen con la voluntad del diablo. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces espero de que vernos mañana a las 5:30 de la mañana y que tengan buen día. Hasta luego. Que tengan un bonito día. Bye bye.